Yo vi cómo mis cuñados firmaban los papeles de venta de nuestra casa mientras el ataúd de Javier bajaba a la tierra. Sus risas ahogadas en sollozos falsos. En ese momento, juré que su codicia les costaría no solo el dinero, sino el alma. Y lo peor, las cámaras de seguridad lo capturaron todo. Cada traición, cada mirada de avaricia, listo para desatar el infierno que merecían. El sol de Madrid caía como un verdugo sobre el cementerio de la Almudena ese mediodía de julio, cuando el calor asfixiante parecía conspirar con el duelo para estrangularme el pecho. Javier yacía en su ataúd de roble oscuro, con esa expresión serena que siempre había tenido en vida, como si incluso la muerte no pudiera robarle su calma estoica. Yo, Elena, su esposa de 15 años, estaba de pie junto a la fosa abierta, con el vestido negro pegado a la piel por el sudor, sosteniendo una rosa roja que temblaba en mi mano. Alrededor, la familia fingía el luto. Mi suegra, con su rosario entre los dedos huesudos, murmuraba oraciones que sonaban a maldiciones contenidas, y mis cuñados, Diego y Carlos, flanqueaban el grupo como hienas disfrazadas de lobos grises, sus trajes impecables contrastando con la mugre del duelo. No sé cómo lo supe en ese instante preciso, cuando el sacerdote entonaba el Requiescat in pace y el olor a tierra húmeda se mezclaba con el incienso rancio. Fue un susurro, un roce de papeles en el bolsillo de Diego, el mayor, que me hizo girar la cabeza. Él, con su mandíbula cuadrada y ojos hundidos como pozos de codicia, sacó un sobre arrugado y se lo pasó a Carlos, el menor, un tipo nervioso con bigote fino y manos que siempre olían a tabaco barato. «Firma aquí», le dijo Diego en voz baja, pero lo suficientemente alta para que yo captara las palabras como un latigazo. Carlos garabateó algo, y luego Diego hizo lo mismo, sellando el sobre con un gesto de alivio que me heló la sangre. ¿Firma? En el funeral de su propio hermano, mi mente, nublada por el Valium que había tomado para no derrumbarme, tardó un segundo en procesarlo. Javier había muerto 3 días antes. Un infarto masivo en su estudio, rodeado de libros de contabilidad y sueños inconclusos. Nuestra casa en el barrio de Chamberí, esa modesta pero orgullosa finca de 3 pisos con jardín trasero donde habíamos criado a nuestro hijo Pablo, era lo único que nos quedaba después de la ruina del negocio familiar. Javier la había hipotecado hasta el límite para salvar la empresa de importaciones que heredamos de mi suegro, pero era nuestra. Nuestra sangre, nuestro sudor. Y ahora, mientras el cura esparcía tierra sobre el féretro, ellos la vendían. Me acerqué, tambaleante, ignorando las miradas de reproche de los parientes lejanos. «Diego, ¿qué es eso?», exigí, mi voz rompiéndose como cristal bajo los tacones. Él me miró con esa sonrisa condescendiente que siempre reservaba para las mujeres histéricas, como él las llamaba. «Elena, cariño, es por tu bien. La casa. Bueno, Javier dejó deudas. El banco la ejecuta la semana que viene. Firmamos un acuerdo con un comprador privado. Te libramos de eso». Carlos asintió, evitando mis ojos, su pluma aún húmeda de tinta traidora. ¿Por mi bien? La rabia me subió como bilis, quemándome la garganta. Javier me había contado todo, las deudas eran suyas. De los riesgos que Diego y Carlos habían impulsado en la empresa, apostando a importaciones chinas dudosas que nos hundieron. Pero la casa estaba a mi nombre. Un detalle que Javier insistió en su testamento, grabado ante notario solo un mes antes de morir. «¿Cómo? La casa es mía», grité, atrayendo murmullos escandalizados. Mi suegra me tomó del brazo, sus uñas clavándose como garras. «Cálmate, hija. Los hombres saben lo que hacen». Pero yo no me calmé. En ese momento, mientras el ataúd descendía con un chirrido mecánico que sonaba a lamento final, juré por lo más sagrado que no era el fin.
Era el principio. Regresé a casa esa noche, sola en el taxi que olía a cuero viejo y lágrimas contenidas, y encendí el ordenador de Javier. Él, siempre paranoico con los negocios turbios de sus hermanos, había instalado cámaras de seguridad en el estudio meses atrás. Acceso remoto. Grabaciones en la nube. Con manos temblorosas, introduje la contraseña Pablo 1998, el año de su nacimiento, y ahí estaba, no solo las cintas de su muerte, sino archivos ocultos de correos, transferencias bancarias, y un video de esa misma mañana, antes del funeral. El video mostraba a Diego y Carlos en el salón, bebiendo coñac de la botella que Javier guardaba para ocasiones especiales. Con la vieja distraída en la iglesia. Cerramos el trato, decía Diego, riendo mientras desplegaba los papeles. El comprador paga en negro. Nada de impuestos. Elena ni se enterará hasta que sea tarde. Carlos, más dubitativo, respondía, pero el testamento. Diego lo cortaba, olvídate. El notario es amigo nuestro. Ya lo arreglamos. Firmaban, brindaban, y el video capturaba cada gesto, cada palabra traicionera. Lloré hasta que no quedó nada, el cuerpo convulsionado sobre el teclado. Pero entre sollozos, nació algo oscuro, un fuego que Javier nunca había encendido en mí, la venganza. No la justicia de los tribunales, lenta y ciega, sino la mía, cruda, personal. Madrid, con sus calles empedradas y secretos enterrados bajo el asfalto, sería el escenario. Y ellos, mis cuñados, pagarían no con dinero, sino con lo que más temían, la pérdida de todo lo que creían suyo. Los días siguientes fueron un borrón de trámites falsos y condolencias hipócritas. Mi suegra me visitó, ofreciendo consuelo con té amargo y consejos sobre ser fuerte por Pablo. Él, mi hijo de 7 años, preguntaba por su padre con ojos grandes y confundidos, y yo le mentía sonrisas mientras planeaba en silencio. Llamé al notario, un tal señor Vargas, y su voz titubeante confirmó mis sospechas, los papeles estaban en proceso, pero algo olía a podredumbre. Señora Ruiz, es complicado. Su esposo dejó lagunas en la documentación. Lagunas. Claro. Empecé a excavar. Javier me había enseñado a leer Belensis, a oler el fraude en las cifras. En su ordenador, encontré extractos bancarios, transferencias de Diego a cuentas offshore, Carlos desviando fondos a un amante en Barcelona. La empresa familiar, Ruiz Import, era un cascarón vacío. Y la casa, nuestro último bastión, el premio gordo para saldar sus deudas personales. Diego, el ambicioso, con su ático en Salamanca y deudas de juego. Carlos, el débil, atrapado en un matrimonio tóxico que chupaba su alma como un vampiro. Pero no actuaría a ciegas. Recordé a Miguel, un viejo amigo de Javier, detective privado que había ayudado en casos menores de la empresa. Lo llamé esa noche, voz ronca por el agotamiento. Miguel, necesito tu ayuda. No para justicia. Para equilibrio. Él dudó, pero accedió por Javier, Elena. Pero ten cuidado. La familia es un nido de víboras. Así comenzó mi descenso. Madrid, con su bullicio de terrazas y sombras alargadas al atardecer, se convirtió en mi aliada. Paseaba por el Retiro, fingiendo meditación, mientras Miguel rastreaba al comprador, un constructor corrupto ligado a políticos locals. La venta era ilegal, falsificación de firmas incluida. Pero el video. El video era mi espada. Lo guardé en una unidad encriptada, compartida solo con Miguel. Úsalo cuando sea el momento, me dijo. Pablo notaba mi cambio. Mamá, ¿por qué miras tanto la pantalla?, preguntaba, acurrucado en mi regazo. Le besaba la frente, oliendo a champú de fresa, y respondía, estoy salvando lo nuestro, mi amor.
Él no entendía, pero en sus ojos veía a Javier la misma terquedad, la misma luz. Por ellos, no por mí, alimentaba el odio. Una semana después, recibí la notificación oficial: la casa vendida. Desalojos en 30 días. Diego vino en persona, con una botella de vino como ofrenda de paz. Elena, es lo mejor. Te encontramos un piso modesto en Usera. Piensa en Pablo. Lo dejé entrar, sirviéndole café en la cocina donde Javier y yo habíamos bailado tango en noches de lluvia. Mientras hablaba, yo observaba sus manos, esas mismas que firmaron mi ruina, y calculaba. ¿Y el dinero?, pregunté, fingiendo ingenuidad. Él se removió. Va a deudas familiares. Nada personal. Nada personal. Esas palabras me marcaron como un hierro al rojo. Esa noche, sola, escribí en un diario oculto: la traición no muere con el cuerpo. Renace en el mío. Y así, con el primer aleteo de cuervos en mi alma, el plan tomó forma. No les quitaría solo la casa. Les robaría la fe en sí mismos, en su sangre compartida. Madrid testificaría, y el video sería el verdugo silencioso. El insomnio se convirtió en mi compañero fiel, un espectro que me susurraba planes en la oscuridad del dormitorio vacío. Javier estaba en todas partes y en ninguna: su colonia en el armario, su reloj en la mesita, el eco de su risa en las grietas del techo. Pero yo no podía permitirme el lujo del duelo eterno. Pablo merecía una madre entera, no un cascarón. Por las mañanas, lo llevaba al colegio en el metro abarrotado, besándolo en la frente antes de que las puertas se cerraran. Y luego me perdía en las bibliotecas públicas de Madrid, devorando libros de derecho y psicología criminal. Conócete a ti mismo, decía el oráculo. Pero yo quería conocer a mis enemigos, desentrañar sus debilidades como un cirujano disecciona un tumor. Miguel me entregó el primer dossier una tarde lluviosa en una cafetería de la Latina, el aroma a churros fritos mezclándose con el humo de su cigarrillo. Aquí está, Elena. Diego, deudas de póker en el Casino de Madrid. 150.000 euros adeudados a prestamistas serbios. Usa la empresa como tapadera, pero está al borde del colapso. Carlos, más sutil. Un affair con una tal Laura en Barcelona. Le envía 2.000 euros mensuales para mantenerla callada. Y el notario Vargas. Digamos que su amistad con Diego incluye favores mutuos, como alterar testamentos por un 10% de comisión. Leí los papeles con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Fotos granuladas de Diego saliendo del casino al amanecer. Ojeroso y derrotado, correos de Carlos a Laura. Promesas de divorcio que nunca cumpliría. Son unos miserables, murmuré. Pero Miguel me advirtió: no subestimes la sangre. Javier los quería, a pesar de todo. ¿Estás segura? Asentí, plegando el dossier en mi bolso. Segura como la tumba de mi esposo. El plan se ramificaba como las venas de una hoja. Primero, recuperar la casa. Miguel contactó a un abogado independiente, una mujer feroz llamada Isabel, especialista en fraudes inmobiliarios. Con el video, tenemos oro, me dijo en su despacho atestado de legajos, sus gafas empañadas por el vapor de su té. Pero necesita más. Pruebas de falsificación. Así que jugué el juego de la viuda ingenua. Llamé a Diego esa noche, voz quebrada por lágrimas fingidas. Hermano, no sé qué hacer. La casa. Era lo último de Javier. Podemos hablar. Vino al día siguiente, con flores marchitas y excusas envueltas en paternalismo. Lo recibí en el salón, donde las cámaras de Javier aún parpadeaban invisibles en las esquinas. Había desconectado las de la nube, pero instalé nuevas, ocultas en relojes y lámparas. Elena, siéntate. Te explico. Se sentó en el sofá de cuero gastado,
El mismo donde Javier y yo concebimos a Pablo. Y sacó los papeles de la venta. Firma esto. Y te doy 50.000 para el piso nuevo. Es justo. Justo. La palabra me revolvió el estómago. En lugar de firmar, derramé café sobre el documento, fingiendo torpeza. Lo siento, déjame limpiarlo. Mientras él maldecía en voz baja, yo escaneé la página con mi teléfono oculto bajo la mesa. La firma de Javier, una falsificación burda. La J demasiado recta. No con el garabato fluido que conocía de memoria. Perdóname, Diego. Estoy destrozada. Sollocé. Y él me abrazó. Su colonia barata invadiendo mi espacio. En ese abrazo, juré que su compasión era veneno. Y yo lo escupiría de vuelta. Isabel confirmó la falsificación en 24 horas, meter. Con esto, anulamos la venta. Pero no era suficiente para mí. Quería que sufrieran el proceso, que el miedo les royera las entrañas como a mí. Así que filtré una pista anónima al inspector de urbanismo, el comprador. Un tal señor Herrera. Tenía vínculos con blanqueo de capitales. Madrid, con su red de corrupción tejida como encaje negro, mordió el anzuelo. 2 días después, Herrera canceló el trato, furioso, y culpó a mis cuñados en un correo que Miguel interceptó. Sus papeles son basura. Recuperen su mierda. Diego llamó esa noche, histérico. Elena, ¿qué has hecho? Herrera se echó atrás. La deuda nos ahoga. Fingí sorpresa, yo no sé nada. Solo quiero mi casa. Colgué, y el placer sádico de su pánico me inundó como morfina. Pero el odio es un fuego que quema al portador, por las noches. Soñaba con Javier. Su rostro acusador vale la pena. ¿Elena? Por esto te conviertes en ellos. Despertaba sudando, tocando su lado vacío de la cama. Pablo, mi ancla, empezó a dibujar ataúdes en sus cuadernos, preguntando, ¿papá está solo ahí abajo? Lo abrazaba fuerte, sus rizos contra mi mejilla, y le contaba historias de Javier en vida. Cómo nos conocimos en una feria de San Isidro, bailando sardanas bajo las estrellas. Tu padre era un guerrero, mi cielo. Y tú lo eres también. Pero en secreto, lo alejaba del veneno familiar. Cancelé las visitas de la abuela, alegando estrés postraumático. Ella protestó, pero cedió. Su luto era más por la pérdida de control que por Javier. Entonces llegó el primer golpe de gracia. Usando una cuenta falsa en redes, envié el fragmento del video a Carlos, solo los 10 segundos de la firma en el funeral, con subtítulos, tu hermano vio esto. ¿Y tú? Él me llamó al amanecer. Voz temblorosa, Elena. ¿Qué es esto? ¿Es una trampa? Negué, pero el terror en su tono era música. Busca ayuda, Carlos. Antes de que sea tarde. Colgué, y Madrid amaneció gris, reflejando mi alma. Miguel me advirtió de represalias, Diego es violento cuando acorralado. Cuídate. Instalamos alarmas, cerraduras nuevas. Pero el miedo era mi viejo amigo, me había forjado en la adversidad. La empresa Ruiz Import colapsaba, proveedores cortaban créditos, empleados huían. Diego culpaba a traidores internos, sin saber que yo, la viuda invisible, plantaba las semillas. Una noche, en el balcón, fumé un cigarrillo robado de la caja de Javier, él odiaba que fumara. Pero ahora, ¿qué importaba? Miraba las luces de la Gran Vía, un río de neón que devoraba almas, y planeaba el siguiente paso, confrontar a la suegra, el nexo débil. Ella sabía más de lo que decía, sus oraciones eran códigos para pecados pasados. Mañana, me prometí, apagando la colilla en la barandilla. El viento traía olor a jazmín del jardín, un recordatorio de lo que perdía. Pero el jardín renacería, como yo. Madrid en agosto es un horno de asfalto y secretos.
donde el calor obliga a las verdades a salir a flote como cadáveres en el Manzanares. Yo había perdido peso, mis pómulos afilados como cuchillos bajo la piel pálida, y mis ojos, antes castaños suaves, ahora brillaban con un fulgor febril que asustaba a los vecinos. Pablo pasaba las tardes con una niñera de confianza, una andaluza de baste llamada Rosa que cocinaba paella y contaba cuentos de duendes para distraerlo de mi ausencia. Ve, Elena, resuelve tus demonios. Yo cuido al chiquillo, me decía, y yo le dejaba billetes extra, culpándome por arrastrarla a mi tormenta. El plan se desplegaba en fases, como un ajedrez donde cada movimiento era un riesgo calculado. Fase 1. Aislarlos. Con Isabel, demandamos la anulación de la venta, citando falsificación y dolo. El juzgado de lo civil en la calle Preciados nos dio fecha para septiembre, pero yo no esperaba tanto. Filtré el video editado solo la firma, sin contexto, a un periodista freelance de El País, un tipo llamado Raúl que Miguel conocía de juergas pasadas. Hazlo viral, pero anónimo. Le pedí en un bar de Malasaña, el humo de ocas envolviéndonos como niebla. Raúl sonrió, dientes torcidos por Javier. Gratis. Pero cuidado, Elena. Esto enciende mechas. El artículo salió 3 días después, escándalo familiar, firma de testamento en un funeral. No nombraba nombres, pero las fotos borrosas de Diego y Carlos en el cementerio eran inconfundibles. Las redes estallaron, traición en el duelo trending en Twitter. Madrileños indignados compartiendo memes de llenas en smoking. Diego me llamó furioso, ¿eres tú, puta? Destruyes la familia. Grité de vuelta, voz rota por la rabia genuina, la familia, ¿dónde estaba cuando Javier agonizaba solo? Mientras vosotros robabais. Colgué, temblando, y vomité en el baño, el ácido del odio corroyéndome las entrañas. Carlos fue más patético. Apareció en mi puerta al anochecer, empapado por una tormenta repentina, ojos rojos de llanto. Elena, por Dios, para. Laura me dejó. Dice que no puede con un cobarde. Y mamá. Mamá está enferma por esto. Lo dejé entrar, sirviéndole agua en un vaso que apreté hasta que los nudillos blanqueaban. Sentado en la cocina, confesó, Diego me obligó. Dijo que si no firmaba, nos hundía a todos. Pero el video. ¿Cómo lo tienes? Mentí, Javier lo previó todo. Era listo, a diferencia de vosotros. En ese momento de vulnerabilidad, vi la grieta, Carlos era el eslabón débil, el hijo pródigo que anhelaba redención. Ayúdame, Carlos. Testifica contra Diego, y te salvo. Él dudó, lágrimas surcando su rostro arrugado prematuramente. No puedo. Es mi hermano. Pero planté la semilla, y al irse, su paso era más pesado, como si cargara una cruz invisible. La suegra fue el siguiente objetivo. La visité en su piso de Usera, un laberinto de crucifijos y fotos amarillentas de mi suegro, muerto en un accidente que Javier siempre sospechó de sabotaje. Ella, doña Carmen, me recibió con desconfianza, su bata floreada manchada de sopa. Elena, ¿qué quieres? ¿Más sangre? Me arrodillé ante ella, un gesto teatral que la desarmó. Madre, Javier me lo contó todo antes de morir. Las deudas, las falsificaciones. Pero también su secreto. El de tu marido. Era un farol, pero funcionó. Sus ojos se vidriaron, y murmuró, mi Rafael. Diego lo mató, ¿verdad? Por el negocio. No, el accidente fue real. Pero el rencor familiar era legendario, Diego culpado por presionar a su padre en una inversión fallida. Dime la verdad, y te perdono. Mentí. Ella balbuceó, Diego falsificó el testamento de Javier. Yo lo vi, pero callé. ¿Por la familia? Grabé todo con un bolígrafo oculto.
El clic del micrófono como un latido. Con esa confesión, el caso se fortaleció. Isabel sonrió al escucharla. Esto es dinamita. Pero emocionalmente. Elena, ¿lo soportarás? La pregunta me detuvo. En el espejo del baño esa noche, vi a una extraña, arrugas de amargura, labios apretados en una mueca perpetua. ¿Quién era yo ahora? ¿La esposa devota? ¿La madre protectora? ¿O una furia encarnada? Javier me había amado por mi gentileza, no por esta sed de venganza que me consumía como un cáncer. Pero el impulso era imparable. Fase 2. El asedio financiero. Usando datos de Miguel. ¿A qué bueno? Pagué a un friki de ciberdelitos en el rastro las cuentas de Diego. Pequeños desvíos, 500 euros aquí. 1000 allá. A charities en nombre de viudas de deudores. Él lo notó rápido. Paranoico. Cambiando contraseñas. Alguien me roba. Gritó en una llamada a Carlos que interceptamos. El pánico los unía y separaba. Carlos, aterrorizado, me contactó en secreto. Elena, ayúdame a salir. Te daré pruebas contra Diego. Acepté, pero con condiciones. Reunió documentos de la empresa, facturas falsas que probaban el desvío de fondos. Nos encontramos en un parque del Retiro, bajo los plátanos centenarios, donde el viento susurraba conspiraciones. Aquí está, dijo, pasando un USB con manos sudorosas. Pero no le digas a mamá. Lo abracé, un gesto de falsa sororidad, y susurré, la familia se salva uniendo fuerzas. Carlos. Él se fue aliviado, sin saber que acababa de firmar su sentencia. El Duist menor llegó entonces en los archivos de Javier. Encontré un correo antiguo. Carlos no era hijo biológico de mi suegro, una aventura de doña Carmen en los 70, durante una crisis matrimonial. Javier lo sabía, y lo guardaba como arma de doble filo. ¿Usarlo? Pregunté a Miguel por teléfono. Solo si es necesario. La sangre miente, pero hiere profundo. Pablo, ajeno a todo, me pidió ir al zoo. Fuimos, y mientras los leones rugían enjaulados, él dijo, mamá, pareces un tigre enfadado. Reí, pero el eco resonó en mi pecho. El tigre no perdona. Regresamos a casa. Y esa noche, envié el primer chantaje anónimo a Diego. Sé de tus deudas sevias. Paga 20.000 a esta cuenta, o el video sale en prime time. Adjunté un fotograma, su risa en el funeral. Su respuesta fue un mensaje de voz. Voz ronca de ira, te encontraré, Elena. Y te arrepentirás. El miedo me invadió, pero lo transformé en combustible. Madrid, con sus noches de flamenco y puñaladas ocultas, me abrazaba. El clímax se acercaba, y con él, la promesa de catarsis. O ruina. El otoño irrumpió en Madrid como un ladrón, robando las hojas doradas del Retiro y dejando un manto de niebla que amortiguaba los gritos de la ciudad. Mi cuerpo protestaba, migrañas que latían como tambores de ejecución. Noches en vela planeando rutas de escape con Pablo, en caso de que Diego cumpliera su amenaza. Rosa, la niñera, notaba mi deterioro. Elena, comes como un pájaro herido. Descansa, por el niño. Pero el descanso era un lujo para los inocentes. Yo era la cazadora, y los ciervos mis cuñados olían la trampa. Carlos se quebró primero, como un dique agrietado por la marea. Me citó en una taberna de lavapiés, el aire cargado de olor a ajo y vino rancio, donde marroquíes y españoles compartían mesas como hermanos en la miseria. Llegó demacrado, barba de 3 días, ojos hundidos en cuencas de culpa. Elena, no aguanto más. Diego me golpeó anoche, por el artículo. Dice que soy un traidor. Sacó un sobremanoseado, cheques falsos, firmados por Javier post-mortem, probando el fraude en la empresa. Tómalo. Pero protégeme. Lo tomé.
sintiendo el peso de su rendición como una corona de espinas. Testifica, Carlos. En el juicio, di la verdad. Y te doy inmunidad. Él asintió. Sollozando en su pañuelo, Javier me perdonaría. Él siempre lo hacía. Pero mientras hablaba, recordé las noches en que Carlos ignoraba las llamadas de Javier durante la quiebra, prefiriendo sus vicios a la lealtad. ¿Perdonar? La sangre no lava pecados, respondí, fría. Lo dejé allí, solo con su absenta, y salí a la calle donde la lluvia lavaba las alcantarillas, limpiando mis dudas. Con las pruebas, Isabel aceleró el proceso embargo preventivo sobre los bienes de Diego y Carlos, incluyendo el ático y el piso de Carlos en Vallecas. La suegra, doña Carmen, me llamó histérica, has destruido a mis hijos, eres el diablo. Respondí con calma letal, no, madre. Solo devuelvo lo que tomaron. Colgué, y el silencio de la casa me envolvió como un sudario. Pablo dibujaba ahora familias rotas, con figuras de palo separadas por rayos. Mamá, ¿por qué estamos solos?, preguntaba. Porque algunos eligen la oscuridad, mi amor. Nosotros elegimos la luz. Pero la luz se apagaba. Miguel descubrió vigilancia, un coche negro estacionado frente a mi casa. Matrícula ligada a matones de los prestamistas de Diego. Muévete, Elena. Es peligroso. Empaqué una maleta pequeña, pasaportes, dinero en efectivo, el USB con el video completo y me instalé temporalmente en un apartamento de Miguel en Chueca. Un laberinto de galerías y bares gays donde nadie preguntaba nombres. Desde allí, orquesté el siguiente golpe, una auditoría anónima a Ruiz Import, alertando a Hacienda de evasión fiscal. Inspectores irrumpieron en las oficinas de Diego esa mañana, sellando cajones mientras él gritaba improperios. El video completo lo liberé entonces, subido a un sitio oscuro con enlaces virales. La traición en HD, titulaba. Millones de views en horas, Diego y Carlos, riendo sobre el ataúd virtual de su hermano. La prensa lo devoró, hermanos venden herencia en duelo, escándalo en Madrid. Diego perdió clientes, su reputación hecha trizas. Carlos, despedido de su puesto en una filial, se refugió en el alcohol. La suegra sufrió un derrame, hospitalizada en La Paz, murmurando mi nombre como una maldición. En el hospital, la visité. Yacía en la cama, tubo serpenteando su cuerpo frágil, ojos nublados por la morfina. Elena. ¿Por qué? Tomé su mano, fría como cera, porque Javier murió solo, traicionado por los suyos. Y yo no lo haré. Ella tosió. Un sonido húmedo, Diego. Él mató a tu suegro. Por envidia. El secreto brotó como paz, confirmando mis sospechas. El accidente de 2005, frenos manipulados. Diego al volante después de una discusión. Javier lo encubrió por familia. Pero ahora, la verdad era mía. Salí del hospital renovada. El odio cristalizado en determinación. Pero el conflicto interno rugía, ¿era venganza o justicia? Javier. En sueños. Me visitaba, Deitant. Elena. El ciclo se rompe con perdón. Despertaba gritando, empapada en sudor. Miguel me confrontó, estás cambiando. Esto te está comiendo viva. Discutimos. Él queriendo parar. Yo insistiendo, es por Pablo. Por no heredar mentiras. El clímax se precipitó una noche de truenos. Diego irrumpió en el apartamento de Chueca. Forzó la puerta con una ganzúa de sus días de juventud delictiva. Me encontró sola Miguel en una misión. Pablo con Rosa. Perra. Todo esto es tuyo. Rugió, avanzando con un cuchillo de cocina robado del bar de abajo. Lo enfrenté. No con miedo, sino con el peso de un jarrón en la mano. Firma la devolución de la casa, Diego. O el video de los frenos sale mañana. Se detuvo, el filo temblando. ¿Frenos?
¡Qué mierda! Le mostré el archivo en mi teléfono. Javier había guardado pruebas. Fotos del coche saboteado. Testigos silenciados. Su rostro se descompuso. El matón convertido en niño asustado. Era un accidente. Discusión por dinero. Papá me provocó. Mentira. Pero su confesión grabada, el móvil en altavoz, era oro. Luchamos. Él me arañó el brazo. Sangre caliente goteando. Pero lo derribé. El jarrón estrellándose en su sien. Cayó. Aturdido. Y llamé a la policía, intruso en mi casa. Lo arrestaron por allanamiento y amenazas. Esposas mordiendo sus muñecas. En la comisaría. Mientras me cosían la herida, sentí el primer atisbo de vacío. V y ceturria, signo de interrogación en yo. Solo un hueco más grande. Carlos testificó al día siguiente. Rompiendo en lágrimas, Diego me arrastró. Lo siento, Elena. La jueza, una mujer de acero llamada López, ordenó la devolución de la casa y cargos por fraude. Pero el fuego no se apagaba. Madrid celebraba las fiestas de Pilar. Cohetes estallando como mis emociones contenidas. Regresé a Chamberí. La casa vacía pero mía. Y abracé a Pablo bajo las estrellas. Todo pasará, mamá, dijo él, inocente. Ojalá. La sala del juzgado en los juzgados de la Moncloa era un coliseo de mármol frío, donde ecos de juicios pasados susurraban advertencias a los acusados. Noviembre había llegado con vientos gélidos que azotaban las avenidas, y yo, envuelta en un abrigo de lana gris, ocupaba el asiento del demandante como una reina destronada reclamando su trono. Pablo esperaba fuera con Rosa, coloreando con crayones mientras el mundo de adultos se desangraba en tinta y palabras. Mi brazo cicatrizado picaba bajo la venda, recordatorio de la noche con Diego, pero el dolor era un bálsamo comparado con el que vendría. Diego, esposado y con traje arrugado, me fulminaba desde la mesa de la defensa. Su abogado, un tiburón de corbata roja, argumentaba coerción familiar y duelo alterado. Pero mis pruebas eran un muro inexpugnable, el video, las confesiones, los cheques falsos. Carlos, testigo estrella, subía al estrado temblando, jurando sobre la Biblia con manos sudorosas. Yo, firme bajo presión. Diego lideró todo. La casa, las deudas. Robamos a Javier. La sala murmuró, flashes de cámaras como relámpagos. Diego se levantó. Mientes. Rata, ¿Elena nos tendió una trampa? El juez López golpeó el mazo. Silencio. Luego, mi turno. Subí. Voz firme pese al nudo en la garganta. Señora jueza, mi esposo murió traicionado por su sangre. Vendieron nuestra casa sobre su tumba, falsificando su voluntad. No busco ruina, solo justicia. Proyecté el video, sus risas, las firmas, el ataúd descendiendo. La sala jadeó. Una mujer en el jurado sollozó. Diego palideció, su máscara de arrogancia resquebrajándose. Pero el clímax no fue legal, fue visceral. Durante el receso, en el pasillo atestado de abogados y curiosos, doña Carmen irrumpió, sostenida por una enfermera, su rostro demacrado por el derrame. Elena, detén esto, por Javier. Me agarró la mengue. Uñas como garras, él no quería esto. Me lo dijo en su lecho de muerte. Espera, Javier no. Sus palabras se cortaron, ojos vidriosos. ¿Qué? El corazón me dio un vuelco. Doña Carmen balbuceó un secreto. Para protegerte. La enfermera la sacó, pero el daño estaba hecho. Mi mente giró. ¿Javier no muerto? Imposible. El certificado. ¿El autopsia? Pero la duda era un gusano royendo. Corrí al baño, vomitando bilis y certezas. Miguel me encontró allí, pálida como un fantasma. Elena, ¿qué pasa? Le conté, y él frunció el ceño. Investiguemos. Pero el juicio continúa.
La jueza dictaminó devolución inmediata de la casa, indemnización de 200.000 euros y cargos penales contra Diego por fraude y agresión, contra Carlos por complicidad. Diego gritó: «Te maldigo, Elena, la sangre te perseguirá». Lo arrastraron fuera, su rabia un eco en el mármol. Carlos me miró suplicante. «Gracias», murmuró, pero yo aparté la vista. La victoria sabía a cenizas. Esa noche, en la casa recuperada, olores a pintura fresca y pisos crujientes. Descorché un vino de Rioja en memoria de Javier. Pablo dormía arriba, exhausto por el día. Brindé solo por ti, amor. Por el equilibrio. Pero el secreto de doña Carmen me carcomía. Llamé a Miguel: «Revisa el hospital de Javier». El infarto. ¿Fue real? Sus hallazgos llegaron al amanecer. Un email que me dejó sin aliento, irregularidades en el certificado de defunción. El médico, un tal doctor Ruiz, primo lejano de Diego, había firmado apresuradamente. Y una nota: paciente estable. Pero familia insistió en no resucitar. ¿Estable? Javier había despertado. Y ellos lo dejaron morir. O peor. Confronté a Carlos al día siguiente, en un café de sol, donde turistas ajenos charlaban de flamenco. «Dime la verdad, o el perdón se acaba». Él se derrumbó. Javier revivió en la UCI. Susurró tu nombre. Pero Diego pagó al doctor para desconectar. «Es misericordia», dijo. «Por la casa, por las deudas». Yo vi, pero callé. Lágrimas mías, calientes y furiosas. Asesinos, no cuñados. Asesinos. El odio renació, más puro, más letal. Planeé el golpe final, demandar por homicidio involuntario, usando la confesión grabada. Pero el clímax emocional estalló esa tarde. Doña Carmen me citó en su piso. Voz débil por teléfono: «Ven. Te lo explico todo». Llegué. El lugar: un mausoleo de recuerdos, fotos de Javier niño, sonriente. Ella yacía en el sofá, piel traslúcida. «Siéntate, hija. No queda tiempo», confesó entre toses. Javier fingió su muerte. Con Miguel. Para escapar de las deudas. De Diego. Planeó renacer en Portugal, con un nuevo nombre. Pero el infarto fue real. Y falló. Murió de verdad en la UCI. Diego lo supo. Y silenciaron al doctor para cobrar seguros. Mi mundo se fracturó. ¿Fingido? Javier. Mi Javier. Me abandonó por un plan egoísta. Me dejó sola. Sollocé. Ella asintió, por protegerte. Pero Diego lo usó para robar. La traición doble me destrozó. Javier. No víctima, sino conspirador. El video. Grabado por él mismo. Un cebo olvidado. Salí tambaleante. Madrid: un borrón de luces navideñas prematuras. En casa. Destruí sus fotos, gritando hasta ronca. Pablo me encontró: «Mamá, lloras por papá. Por todos nosotros. Mi vida». El clímax culminó en una confrontación final. Invité a Diego, liberado bajo fianza, a la casa. Hablemos, por la familia. Vino, desconfiado, pero curioso. En el estudio de Javier, reproduje el vídeo completo, no solo la firma, sino la confesión de Carlos, el sabotaje al coche, y un audio oculto de Javier: «Si muero, Elena, usa esto contra ellos. Te amo». Diego se rió. «Amargo, tu marido era un cobarde. Como tú». Lo ataqué entonces. No con puños, sino con papeles: la demanda por homicidio. Pagarás con cárcel, Diego. No por mí, por él. Él lungió. Pero la policía, alertada por Miguel, irrumpió. Lo esposaron de nuevo. Su grito final: «La sangre siempre gana». Victoria pírrica. El ciclo se cerraba. Pero mi alma sangraba.
Diciembre envolvió Madrid en un manto de luces titilantes y villancicos que sonaban a burla en mis oídos heridos. La casa de Chambery, ahora legalmente mía, se sentía como una tumba abierta, muebles polvorientos, ecos de risas pasadas, y el fantasma de Javier merodeando en cada sombra. Pablo decoraba el árbol con bolas de cristal, su inocencia un faro en mi tormenta, pero yo apenas sonreía, mis labios entumecidos por el peso de las revelaciones. Doña Carmen había muerto esa semana, un segundo funeral en un mes. Su testamento dejando todo a la familia unida e ironía cruel, ya que la había destrozado. El juicio por homicidio se avecinaba en enero, con Diego en prisión preventiva, su fianza evaporada por nuevos cargos de extorsión. Carlos, cooperando plenamente, había huido a Barcelona con Laura, prometiendo testificar por videolluvia. Me escribió una carta, perdóname, Elena. Fui débil, pero Javier me enseñó a ser mejor. Por Pablo. La quemé en la chimenea, las llamas devorando sus palabras como devoraban mi fe en la redención. Miguel se convirtió en mi confesor involuntario, bebiendo brandy en mi cocina hasta altas horas. Javier te amaba, Elena. El plan era por vosotros, para empezar de cero en Lisboa. Pero el corazón no finge. Lágrimas mías, saladas, me dejó viuda antes de tiempo. ¿Cómo lo perdono? Él tomó mi mano. Callosa por años de casos sucios, el perdón no es para él. Es para ti. O te consumirá. El twist final llegó como un mazazo. No en corte, sino en un sobre anónimo entregado por cartero esa víspera de Nochebuena. Dentro, una carta de Javier, fechada un día antes de su muerte, Elena. Silis esto. Fallé. El plan era escapar de las deudas. De Diego, que amenazaba con matarnos a todos por el dinero. Fingí el infarto con pastillas, pero mi corazón era real, débil por el estrés. Te grabé los videos para protegerte, no para herirte. Ven de la casa. Ve con Pablo a donde quieras. Te amo más que a la vida. No odies por mí. Adjunto. Un USB. Pruebas de amenazas de Diego. Correos donde prometía acabar con la familia si no pagaban. Lloré hasta el alba. Pablo acurrucado a mi lado. Su respiración rítmica un ancla. Javier no traidor, sino mártir. Su muerte. Un sacrificio fallido por amor. El odio se transmutó en duelo puro. Un río que limpiaba las heridas. Llamé a Isabel, retira los cargos por homicidio. Diego pagará por fraude, pero no por esto. Ella protestó, es tu derecho. Ya no. Quiero paz. El último acto fue con Diego. Lo visité en la cárcel de Soto del Real, un fortín gris bajo cielos de plomo. A través del cristal, su rostro envejecido por 10 años en 10 meses, arrugas profundas, ojos vacíos. Vine a decir adiós, anuncié, voz serena. Él escupió, ganaste, bruja. Pero la casa no te devuelve a Javier. Negué, no la quiero por eso. La vendo. Y el dinero va a Charities. Por las viudas como yo. Le mostré la carta de Javier. Él te perdonó una vez. Yo no. Pero rompo el ciclo. Salió en Peul 2 meses después. Exiliado a un pueblo de Extremadura. Sin un céntimo. Trabajando en viñedos como jornalero. Carlos regresó. Sobrio. Ofreciendo ayudar con Pablo. Déjame ser tío de verdad. Dudé. Pero por el niño. Accedí. La familia, fracturada, se recompuso en pedazos irregulares. Vendí la casa en primavera, el jardín floreciendo como un adiós. Con el dinero, compré un piso modesto en Toledo, cerca de las murallas medievales, donde el Tajo susurra secretos antiguos. Pablo empezó un nuevo colegio, haciendo amigos con acento manchego, y yo. Terapia con una psicóloga que me enseñó a soltar, la venganza es un boomerang. Elena. Tú lo lanzaste. Y volvió cambiado.
Un año después, en el aniversario de Javier, fui al cementerio. La lápida simple, Javier Ruiz, esposo y padre eterno. Dejé una rosa roja, como en su funeral, y susurré: te perdono. Nos perdonó. El viento llevó las palabras, y por primera vez, sentí ligereza. Madrid quedó atrás. Un capítulo de traición y fuego. Ahora, en Toledo, camino con Pablo por callejones empedrados, contando historias no de venganza, sino de renacer. La sangre miente, pero el amor perdura. Y en mis venas, fluye limpio al fin. Pero a veces, en noches de luna llena, oigo risas lejanas de Diego, de Carlos, de Javier y me pregunto: ¿pagaron lo suficiente? El corazón responde: sí, porque yo lo hice.